Bienvenido al programa de La Clave Roja. Aquí estamos una semana más con el gran Geraldine. ¿Y qué tal, Gerald? Hola David, estoy aquí recuperándome después del feriado un feriado extraño que en Estados Unidos los dan en algunos sitios y otros sitios no. ¿Un feriado? ¿Qué es un feriado? ¿Qué te refieres? Ah, una Sí, fiesta, un perdona. día fiesta. Un día festivo, sí, correcto, un día festivo de eso de no trabajar. Pero es un festivo peculiar, como te dije, que algunos estados lo toman, otros no, incluso dentro del estado la mitad de la gente trabaja y la mitad, pues no. Se llama Juneteenth y tenemos algún día que hablar de él porque es un festivo, una festividad que empezaron a implementarse hace poco, hace 2 o 3 o 4 años, a nivel nacional, y tuvo que ver con, con una celebración extraña donde en Texas, después de la guerra civil, se liberaron a los esclavos negros, pero algunos esclavistas, dueños de plantaciones, casualmente se olvidaron de avisárselo a los esclavos, ¿no? Que eran Sí, libres sí, eso lo y contaste los en un mantuvieron. programa en una ocasión, Sí, que estuvieron como un un año descuido. y pico. Sí, un descuidito de nada, ¿no? Bueno, Nada. el memorándum se perdió. Estas Se cosas perdió y pasan. había unas cosechas que levantar, ¿no? Había que levantar unas cuantas cosechas y tal, y bueno, Bueno, ya que estáis ahí, se demoró un poco en la burocracia. Bueno, ya eran políticas neoliberales de aquella, o sea que no había ningún claro, claro. problema. Pues estuvimos Eh, disfrutando de esa festividad ayer. Fíjate, para celebrarla bien, mi vecino pasó al lado mía a la mañana caminando el perro y me dijo, oye, tengo aquí un montón de tierra que era para cubrir los cimientos de la casa y me ha sobrado, ¿quieres usarla? Y así me pasé la festividad con una carretilla y una pala, ¿Ah, sí? sacándole tierra y poniéndola a la mía. ¿Pero y para qué Me quieres duelen. la tierra? ¿Para Verás, abonar? resulta que en Texas la tierra es muy arcillosa y entonces cuando llega el verano, o sea, digo la composición de la tierra, ¿no? Si la agarras en tus manos, te das Sí. cuenta que es arcillosa y cuando llega el verano con esos calores, la arcilla ¿qué es? Es tierra mojada, ¿no? Pues se seca mucho y entonces al secarse, las casas van quebrantando sus cimientos. Y mucha gente resulta que durante 5 o 10 años no mantienen la tierra mojada y los cimientos de las casas se parten al medio y la casa se quiebra a la mitad. Hostia. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con mala construcción también, ¿eh? Y tal. Entonces eso, pues tú cuando ves que tu tierra empieza a bajar el nivel de los cimientos, ¿no? Que quedan expuestos, pues tienes que cubrirlo para que así la tierra siga mojada y el sol no te siga resecándolo todo y te parta los cimientos. Pues eso fue. Yo tenía un proyecto de contratar a gente para que hiciera eso en mi casa y ya ves, ahora mi vecino con su oferta que no me pude negar, ahí estaba yo el lunes pasado con la Curioso, carretilla. curioso. O sea, quedó doblando el espinazo un poquito ahí. Bien, bien. Me duelen músculos que ni siquiera sabía que existían, tío. Bueno, Donald no ha doblado el espinazo nunca en su vida. Donald nació con el doblado. Mira lo que cara que es... Voy a ponerle un primer plano. Es un poema, es un poema. Bueno, vamos a empezar con el programa. Sí, pero quiero hacer una prueba primero. Apunta a Donald un segundo. A ver cómo reacciona. Donald, el FBI está en la puerta. Muerto. Defundido. Devuelve los papeles. A ver, ¿qué noticias tenemos para hoy, David? Bueno, yo tengo una concatenación, no me voy a alargar mucho, pero ha sido noticia porque ha sido ayer, cuando publiquemos esto, habrá sido hace 2 días, pues ha sido invitado a Feijóo en la SER y ha habido una serie de cosas, ¿no? Y yo quiero recordar algunas cosas que se dicen, que se dijeron o que se dejaron de decir, o un poco lo que es el PP hoy día. En su momento, Feijóo culpabilizaba al PSOE de su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana. No han querido apoyar a quien han ganado las elecciones. Eso es algo llamativo, ¿no? Porque es como, a ver, el PP no tiene la culpa de que vaya a pactar con Vox, un partido de extrema derecha, por lo que sea, la culpa es del PSOE. Con que se abstenga, ya está, ¿no? Ya gobierna el PP y ya está, ¿no? A ver, que ellos cuando les tocó en su momento abstenerse y el PSOE hubiera gobernado y no hubieran pactado con Podemos, que no es equiparable, que no tiene nada que ver la extrema derecha con ser pues de izquierdas o a la izquierda de la izquierda o es incluso extrema izquierda, ¿no? No es equiparable. Para el PP sí, lo tienen muy claro. Ellos no se abstuvieron. El pacto con Vox en la Comunidad de Valencia. Pues ya han llegado a un acuerdo. El pacto del PP en Valencia. Bien, parece ser que hay un candidato del Vox, el número 1, que es el señor Carlos Flores,
que por lo que sea tiene antecedentes penales. Consiguió 10 diputados, sin embargo, tras salir a la luz el candidato de Vox, pues parece que se va condenado por violencia de género. El PP ha mostrado alguna reticencia, ¿no? Pues el caso es que Flores llegó a cumplir 1 año de prisión por ejercer violencia psíquica contra su exmujer en 2002. Ojo, no con las leyes actuales, que pueden ser un poquito más... Quiero decir, igual ahora pues se trata un poquito mejor a la mujer, tampoco mucho. Pero entonces, pues bueno, tenía un mérito que para que a alguien le metan 1 año de prisión tiene que ser algo muy gordo, lo veremos. El caso es que el candidato de Vox persiguió a su expareja hasta en 21 ocasiones, además de insultarla y amenazarla a ella y a su ex suegro, delante de sus 3 hijos que tienen en común. Creo que incluso, según otras noticias, ella tuvo que marchar huyendo de la violencia de este hombre. A pesar de sus antecedentes penales, ya se le consideran extintos. Es verdad que ya cumplió la condena, tiene derecho a participar en la democracia, en la fiesta de la democracia, pero el PP sí ha visto estos hechos como una línea roja. El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Samper, ha alegado que Flores no debería dedicarse al ejercicio activo de la política. Y esta es nuestra posición, pero vale para Valencia, vale para Euskadi y vale para Andalucía, vale para Euskadi. Hay que recordar que el PP se quejó que por lo que fuera había personas que habían cumplido condenas con delito de sangre, que habían sido cercanas o dentro del propio ETA, y que se quejó de que estas personas se fueran a la fiesta de la democracia, ¿no? Que deberían de apartarse, y de hecho se apartaron. Hoy niega directamente la violencia de género. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. A primera hora, desde Génova... Bueno, esta es la opinión. Es verdad que está entrecortada, hay que tener mucho cuidado porque a veces se descontextualizan. Dice que no existe. Seguramente lo que diga a continuación es que es violencia interfamiliar y que hay que tener en cuenta todas las violencias, ¿no? Pero es como quitarle peso a que sea normalmente el 99% de los casos sea el hombre el que ejerce violencia sobre la mujer. Ellos siempre se escudan en el que pues que todas las violencias son penables, que no es una cuestión de género, bla, 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 mierdas así. Pero claro, esta persona había sido condenada. Vemos algunas de las cosas que le había dicho: puta secuestradora de niños, el pasado del maltrato del candidato valenciano de Vox, que da al PP la presidencia del Consell. Pues aquí lo tenemos: ladrona, secuestradora de niños, dueña del calabozo, puta, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona. Estas son algunas de las frases que recoge la sentencia emitida en 2002 de la sección quinta de bla 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 bla. Delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas, coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja, de la que se separó en 1999, madre de sus hijos. Bueno, 1 año de prisión. Se le inhabilitó por el mismo periodo, que fue elegido por sufragio universal, y pagó 6.000 euros. Esto siempre hay que tener en cuenta la superioridad física que tiene normalmente el hombre contra la mujer. De aquí viene esta definición, ¿no? Pero esta gente no lo tiene en cuenta, sobre todo cuando son ellos mismos los maltratadores, ¿no? Es muy peculiar que haya un partido que acepte a un candidato que tenga violencia de género en su currículum y que lo presente como candidato número 1 en Valencia, en una comunidad como Valencia. Es significativo. Aquí viene en el de público viene a ser un poco lo mismo, pero aquí se especifica, ¿no?, el temor al exmarido. El informe psiquiátrico de la víctima aseguraba que no presenta un proceso psicótico alienante. Sí ha sufrido una separación matrimonial desde hace casi 2 años, traumática y muy conflictiva, por lo que se ha presentado un cuadro de adelgazamiento, ansiedad e insomnio que han mejorado con el tratamiento médico, apoyo de su familia y sobre todo al marcharse de Barcelona con su familia. La mujer tiene temor a su exmarido, baja autoestima y cada vez que ha tenido que acudir a la ciudad de Valencia ha tenido problemas de ansiedad por la alta conflictividad de su exmarido y los comentarios en su entorno social. Y bueno, al final, ¿cómo se ha resuelto lo de Valencia? El PP y Vox pactan eliminar las banderas LGTBI y las concentraciones contra la violencia machista en Naquera, Valencia. Sustituirán las concentraciones de no a la violencia machista por no a la violencia, sí, en general. O condenamos toda la violencia. Es diluir el problema, ¿no? El PP recela sobre el pacto de Valencia que hace al vicepresidente a un torero por falta de poner al portavoz a una toradilla. Bueno, pero el caso es que han pactado. Sí, es que hay uno de los que hacen vicepresidente autonómico a un torero retirado, ¿no? Califica de violencia intrafamiliar que sufren las mujeres a manos de sus parejas y exparejas. Esto es que en política es muy importante la discusión de los términos, ¿no? De hecho, la mitad de la discusión política es el lenguaje. Violencia intrafamiliar, violencia de género, machismo, toda esa guerra está ahí. ¿Te refieres que es una discusión por los términos? Sí, pero en realidad en el fondo claro, es los que niegan la violencia machista se escudan en que no, es toda la violencia, ya, pero normalmente es los hombres. Definitivamente.
Quiero Sí, sí, recordar que Bildu ya se presentó en el 2015 y 2019 con las elecciones con condenados por terrorismo en sus listas. Es decir, el PP no tiene ningún problema en pactar con el Vox, que tiene a gente que tiene en sus listas antecedentes con violencias de género, pero le negaba y le negó ahora, o se quejó, o lo hizo una campaña mediática pública y provocó que esos de Bildus que tenían antecedentes penales que habían cumplido tenían derecho a presentarse, pero sin embargo no le pidió lo mismo a esta persona de Vox. No le pide lo mismo. Quiero decir, le preocupa más exterroristas de una banda armada que no existe ya desde hace 12 años, pero a un exconvicto de violencia de género de hace 12 años, eso no le preocupa. Cuando debía de ser algo similar, ¿no? Es violencia terrorista a una mujer o violencia terrorista a un pueblo, a unos sí y a otros no. Por unos, claro, estos me van a hacer a mí presidente o me van a hacer ahí o van a pactar para que me den Valencia, ¿no? El caso es que Bildu sí que retiró a esos candidatos. Que es cierto que en años anteriores el PP no tuvo problemas en que Bildu tuviera también condenados por terrorismo en sus listas. O sea, es de un cinismo absoluto, ¿no? Dice, el gobierno preocupado por las palabras de Feijóo. No hay ni pactos ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia. Sí, es que hay una de las declaraciones que dijo en la cadena SER, este tío al que vamos a pactar en Vox, en Valencia, tuvo un divorcio difícil, fue hace 20 años. Un divorcio difícil, ¿no? O sea, la aterrorizó, la perseguía, la amenazaba de muerte. Es un divorcio difícil, ¿no? Claro, es un divorcio difícil porque no fue de la manera en que quería él. Bueno, pues han tenido que salir del PP a corregir a Feijóo de que no es divorcio duro, no. O sea, es lo que es. Y vas a vas a pactar con alguien que tenía pues violencia de género, ¿no? Y que no cree en la violencia de género y bueno, ¿no? Las duras críticas de Feijóo. De hecho, Yolanda Díaz al día siguiente salió y lo criticó mucho. Sí, aquí es cuando Yolanda Díaz lo criticó al día siguiente por la mañana, diciendo que eso inhabilitaba a Feijóo para gobernar. El PP entrega la presidencia del Parlamento de Baleares a un negacionista y xenófobo de Vox. En Baleares vemos que también es un poco parecido. La violencia de género tiene que ver, y además lo hablamos también, y el nazismo incluso tiene que ver con el negacionismo y con ese tipo de cosas, ¿no? Es como, tienes los datos, los puedes, pero no te los crees, ¿no? Pero es que en Valencia han hecho exactamente lo mismo. A un negacionista y a un xenófobo de Vox, las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene, ¿no? Pues son algunas de las cosas que ha dicho este tío. No cree en la existencia de... O sea, es anti-LGTBI, las vacunas y el cambio climático, y rechaza el aborto y la eutanasia, ¿no? Todo este personaje. Aquí, mira, qué orgulloso diputado de Vox. Gabriele Le Sene, este martes en Palma de Mallorca. Sí, que en Mallorca es verdad. Mira, fíjate que he estado allí hace poco y bueno, ¿no? Incluso milita en la teoría de la conspiranoica del gran reemplazo, ¿no? O sea, menudo personaje, ¿no? Wow. que están sustituyendo a blancos católicos por africanos musulmanes. Claro que sí, nene, claro que sí. Pues muy bien, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la diferencia, ¿no? Sumar inicia la expulsión del candidato para el Senado en Áraba tras una vista oral por violencia machista. Y eso que durante 16 años Aitor Abecía fue alcalde del municipio de Alavés de Zambrana por la plataforma independiente AIZ, y Sumar le ha forzado, o sea, justo la acababan de meter dentro de Sumar y le han forzado a renunciar a pocas horas después de que se hiciera público su nombre en las listas de Senado. Y aquí lo tenemos, ¿no? La diferencia. Ojo, por una vista. Igual es inocente, pues si sale inocente, pues igual recupera, vuelve o lo que sea, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Cuando en un momento dado hay un caso de estos, pues coges y te apartas de la política, ¿no? O sea, el propio partido le ha dicho que se aparte, ¿no? ¿Qué hace el PP? Pacta con ellos y forma gobierno, ¿no? Es tremendo. Pues esta es la diferencia en política, Gerald. Qué cosas, hijo. Ay, qué cosas, qué dramas. Bueno, te voy a traer una noticia que nos va a devolver un poco la fe en la naturaleza. Bien. Toma, ahí te mando un enlace. Resulta que estos 2 días nos han avisado que ha habido una gran desgracia. Resulta que se ha perdido un submarino que lleva a gente a mirar y sacar fotos cerca de las ruinas sumergidas de Titanic. Sí, algo he leído, sí. No me entera muy bien qué ha pasado. Pues yo te cuento, aquí tienes al tío Gerald para contarte. Resulta que hay una compañía que fleta submarinos, ¿no?, para que la gente pueda
tener la experiencia de mirar el Titanic a un palmo de sus narices. Esto quiere decir que hay que sumergirse a casi 13.000 pies de profundidad, que es la hostia. Es tremendo. Bueno, pues en todas partes que yo estoy escuchando esta noticia es a ver el rescate de la gente que está en el submarino, hay el rescate. Ahora en este momento que estamos grabando este programa, que es el 20 de junio, les quedan 40 horas de oxígeno. Esto es lo último que yo he leído, ¿eh? Ahora, vamos a darle un giro a la noticia, ¿no? Un giro más, ¿cómo diría yo? Más que nos dé un perfil más amplio de lo que está ocurriendo con esta noticia. Bueno, resulta que varias compañías que quieren hacer investigación histórica sobre el Titanic piden presupuestos, becas, ayudas a países para comprar el equipo tan caro que hace falta para sumergirse a tal presión y profundidad. Pero resulta que tienen que competir a menudo con pequeños cazatesoros, o sea, gente privada que recibe financiación privada y que se sumerge para arrancarle el mástil, arrancarle las cucharillas de plata o lo que sea del Titanic y venderlas después en subastas privadas. Pero eso es pirateo, o sea, eso es piratería. Eso es un pirateo como la casa es la definición de piratería. Bien, o sea que por un lado tienes a gente que está haciendo investigación histórica y otra tienes piratas, ¿verdad? Sí. Y después en el medio, en una línea muy fina, tienes a cierta gente que hace investigación histórica por nivel privado, pero que cuando no les llega el presupuesto, alquilan los batiscafos y los submarinos a turistas que se los quieran pagar para ir a mirar y sacar fotos del Titanic, que este es el caso. ¿Quiénes están dentro del Titanic? Pues dentro de este batiscafo alquilado por, si no recuerdo mal, la cantidad eran $120,000 por persona. Joder. Pues hay 4 millonarios. Hay 3 millonarios y 2 hijos de ellos. Y 2 hijos no piensas que es el hijo de 6 años, ¿eh? Yeah. Son hijos adultos de 20 y tantos, ¿no? Uno de ellos es pakistaní, otro es indio, uno hizo dinero en venta de productos agroquímicos y otro de fertilizantes, pero son multimillonarios. Bueno, pues esos son los que han alquilado estos aparatos para ir a hacer turismo a una zona donde solamente millonarios pueden turistear. Entonces yo voy a cambiar. Me está recordando al turismo del espacio un poco. Claro, entonces yo voy a cambiar el titular y decir, ¿no? El proletariado ha encontrado una nueva manera de deshacerse de millonarios. Los metemos en una taza sardinas y los tiramos al océano. Ay, no sé si es un poco cruel, pero bueno, sí, me siento un poco mejor si son millonarios. Seguro que salen vivos. O sea, quiero decir, la comunidad... la comunidad. A ver, científica, dependiendo de cuántas acciones tengan en el mercado estadounidense, mandarán a los marines a rescatarlos o no. Claro, efectivamente. Quiere decir que se moverá todo, cielo, mar y tierra, nunca mejor dicho, para rescatarlos. Vamos, no van a dejar morir a ricos así por sí. A ver, no es como en otras condiciones que igual... A ver, pues igual no llegan todos los No medios. es como cuando ocurre un terremoto en Pakistán, que hay 40.000 personas sumergidas bajo los escombros, claro, y no consiguen llevar suficientes medios porque hoy es logísticamente improbable. Claro, es difícil, ¿no?, llevar materiales de recuperación de personas de un terremoto a Pakistán, y es mucho más fácil movilizar a los marines a las fosas marianas donde casi se hundió a estas fosas increíblemente profundas donde se hundió el Titanic hace 100 años, por unos huevones que estaban sacando fotos. Pues muy bien. Y te digo otra cosa, espero que esta gente no tenga acciones en las Naciones Unidas, porque como sea así, mandan a los Vengadores. Bueno, nos van a criticar, ya verás. Espero que nos critiquen. Oye. Bueno, iba a decir otra noticia por aquí muy interesante. Nuevas generaciones del PP. Muy pronto lo anunciaremos. No quiero decir nombre todavía de discotecas, con alguna ya hemos hecho alguna fiesta, pero bueno, pronto daremos muchísimos más detalles. Estamos intentando llegar a acuerdos que sean para cualquier día que abra la discoteca, que no sean fiestas puntuales, para que cualquier afiliado, también para poner en valor el carnet de nuevas generaciones. Yo imagino que muchos, la gran mayoría no lo llevaréis ni en la cartera, para que vuelva a ser importante llevar el carnet de nuevas generaciones siempre en la cartera.
Muy bien, guapi, muy bien. Es decir, con el carnet de nuevas generaciones va a tener descuentos en discotecas, tratos de favor y que sea importante que te reconozcan que eras del PP para que vayas aprendiendo un poco el tráfico de influencias o el sentirte un poco por encima, porque tengo un Claro. carnet que me lo dice, que me lo describe aquí. Qué importante. Está muy bien que Nos el PP haga estas enseñan, prioridades. sí, desde cachorros enseñan, ¿no?, a sentirse, a estar un poco por Hijos. encima y a hacer pactos con los empresarios, ¿no?, para tener esos datos de favor y esos privilegios, ¿no? Es un poco, bueno, pues ya enseñando clasismo desde los cachorros. Esta noticia se ha visto en Esto todos es lados, maravilloso. ¿eh? Es como, hostia, Sí, yo ¿cómo se también la las he visto. gastan? Maravilloso. ¿Tienes tú por ahí alguna otra cosa? Toma, te acabo de mandar una porque esta de verdad que sin sarcasmo y sin ironía me ha hecho feliz. El gobernador del estado de Illinois, el gobernador del estado de Illinois, cuando mira lo que está pasando en el sur y en los estados republicanos, ¿no?, como Texas y Florida, que andan peleando contra woke y woke y woke y woke y están haciendo baneos de libros en bibliotecas públicas y centros escolares, acaba de firmar una ley, prohibiendo, escucha esto, la ley prohíbe el baneo de libros. O sea, un baneo de baneos. Entonces, cuando yo leí esta noticia me levanté a aplaudirle al señor. O sea, genial. Básicamente que en centros públicos que se denominen a sí mismos centros públicos de librería, de transmitir libros al público, no se puede, nadie puede decidir que tal libro va a ser baneado o tal libro va a ser retirado. Pero esto no es que esto me flipa, o sea, me parece estupendo. Pero que hace falta hacer esto en un país en el cual alardea de la libertad de cada uno de los individuos. Claro, bueno, pero le aclaramos a nuestra audiencia, ¿no?, que Estados Unidos alardea de la libertad que ellos tienen para hacer lo que ellos quieran y obligarte a ti a hacer lo que ellos quieran. Esa es la libertad de que ellos alardean. Y cuando los republicanos se le aplican esa libertad a los Estados Unidos, pues se refiere al resto de la gente que no piensa como ellos. Pero, en fin, sí, es triste, ¿no?, que haga falta, pero también es un poco, te da un poco de esperanza, ¿no?, el que haya gente que diga voy a usar mis poderes para el bien y diga aquí no se banea nada. Bien, esto, hay varias noticias que hemos pasado un poco desapercibidas. Putin confirma el despliegue de las primeras armas nucleares en Bielorrusia. O sea, bueno, este es el típico mantra que llevamos oyendo, que Putin lleva oyendo armas nucleares, que si Bielorrusia, que si no sé qué. En el Foro Económico de San Petersburgo, durante una charla tras el discurso con el presidente de Argelia, el presidente ruso advirtió que la OTAN podía verse involucrada en un conflicto con Ucrania. También asegura que no tiene la necesidad de apretar el botón rojo nuclear, pero sí que lo hará en caso de verse amenazado. Esto lo hemos dicho muchas veces. Si Putin se siente acorralado con la guerra de Ucrania, por lo que sea, siempre tiene la salvación del botón rojo. Y a tomar por culo, eso sí que es un reseteo total. Me interesa saber cómo funcionarían las Naciones Unidas en caso de que Putin apretase el botón yo no rojo. lo quisiera saber nunca, si te digo la verdad. Bueno, vale, no estamos de acuerdo en eso. Pero ahora imagínate que lo peor ocurre, ¿no? Y que él agarra y dice, yo soy chulo, yo soy Putin, yo aprieto el botón porque me sale del Putin. Y le da. Y agarra y Ucrania pues está recogiendo los pelos y las uñas del suelo. Muy bien. ¿Qué pasa en las Naciones Unidas? Me refiero en el sentido de que tú sabes que hay 5 países, ¿verdad?, que tienen el control de lo que se trata el sistema de seguridad de las Naciones Unidas. 5 países solos, ¿eh? Y Rusia es uno de ellos. O sea, este tipo de acciones es cuando uno de verdad se da cuenta de que las Naciones Unidas es un impedimento inmenso. Es un impedimento que solamente sirve para pasar mociones y propuestas a los inútiles, no a los poderosos. Esto es una noticia que yo tenía hace tiempo. Air Defender, la OTAN despliega 250 aviones en su mayor ejercicio aéreo. Ha habido varios ejercicios europeos. Será el mayor ejercicio aéreo en la historia. Esto es del 10/6 de 2023, ¿eh? O sea, se hace bien poquito. 10.000 militares, 250 aviones y 25 países que forman parte de estas espectaculares maniobras, que dominan Air Defender 2023 y tendrá lugar en toda Alemania entre el 12 y el 24 de junio de 2023. Que la OTAN haga este tipo de ejercicios antes de la OTAN no es bueno. No es una buena señal.
porque normalmente hacen ese tipo de cosas cuando prevén que pueda pasar algo grave. Y entre ellas está, obviamente, Estados Unidos, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, bla, 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 España, Turquía, Reino Unido, Eslovaquia, y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el mapa con los despliegues de las bases aéreas, de todas las tropas y pues los aviones y los ejercicios, ¿no? En Alemania, no en Kazajistán o en, yo qué sé, o en otro país, no, en Alemania, que no es que esté precisamente muy alejado muy lejos, del conflicto. no, Exactamente. Para nada. Pinta mal. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque, pero pinta mal. Y ya os digo, no es habitual que la OTAN haga este tipo de ejercicios si no prevé algo. No, sí, que pinta mal, estoy de acuerdo contigo. Te mandé una noticia rapidita para que saquemos nuestras propias conclusiones sobre lo complicada que es los gobiernos en los países. ¿Qué ha pasado en España recientemente con los jueces de la Corte Suprema? En España, bueno, hemos hablado un poquito de ello. Sí. Exactamente. Y tenemos un programa pendiente en Clave 45, no sé cuándo, y pisando y pisando huevos también, porque porque eso es un charco muy grande, pero básicamente que son todos conservadores nombrados por el PP y el PP los maneja por detrás, la sala segunda, y impone sus leyes, ¿no? Y utiliza el poder de los jueces y el poder judicial para hacer política, ¿no? Ese es mayormente el resumen así a grosso modo. Claro. Pues cuando hagamos el programa vamos a darte también la vertiente estadounidense para que veas que en todas partes se cuecen habas y que las conspiraciones existen. Durante el mandato de Obama fue uno de los presidentes que menos jueces tuvo oportunidad de poner durante 2 mandatos. Y constó en actas que incluso a 6 meses de él acabar su mandato, el Congreso retuvo la opción de implementar un juez para la Corte Suprema, esperando a que se retirara para poder así que entrara otro presidente que a ser posible sería conservador, como ocurrió con Donald Trump, y él pudiera apuntar los jueces a favor de los conservadores. Y así ocurrió. Fueron maniobras muy extrañas y muy sucias, aunque legales, ¿eh? Bueno, pues ahora esta Corte Suprema, que ha revisado la ley del aborto, como ya te he explicado, ya la han dejado en las manos de los estados, en vez de hacer una protección federal, pues han pasado una decisión que tiene que... Ese es un departamento que se llama APA, Environmental Protection Agency, de protección ambiental. Medioambiental, sí, vale. Exactamente. Bueno, pues este departamento que hacía muchas décadas era importante porque le metía multas a las factorías a las fábricas que producían pinturas y las arrojaban al río, los que envenenaban acuíferos, los que hacían males, presidencia tras presidencia tras presidencia le han ido sacando el poder. Y esta es una de las últimas nuevas retiradas de poder que le dan al Departamento de Protección Ambiental, que es que le han prohibido que legisle los niveles de contaminación del agua. Y así deja la puerta abierta para que la gente que quiera polucionar ríos, mares, riachuelos, embalses y lo que sea, pantanos, hagan lo que salga de los huevos. Le han permitido que la agencia, ¿no?, que le dé recomendaciones, que diga, oiga, factoría in-house Bush, deje de consumir tanta agua. Oiga, fábrica de Benjamin Moore, deje de vertir sus químicos en el agua, pero no les permite poner multas. Le han quitado el poder, no es que no le permitan, le han quitado el poder que antes tenía de poder hacerlo. Y esto es todo esto ahora es obvio cuando tú permites que los presidentes elijan jueces para la Corte Suprema del calibre que tú quieres, pues ocurren las cosas que después pasan, que estás empeñando el país. Tremendo. Pues vamos a dejarlo aquí, Gerald. Ha estado muy bien. Sí, a ver. Donald, ¿está el FBI en la puerta? No me canso. Se ha matado. Ay, el pobre. Se ha matado del susto. Sí, no, se va a vivir en tu cajón. Se va a esconder en el cajón y va a quedar vivir ahí. Se va a colgar como este, ya verás. Se va a acabar. Pobre Mauricio. Bueno. Donald, a Mauricio también vino el FBI a la puerta. Mira cómo está ahora. Es el Mauricio Epstein. Bueno, suscribiros, compartir, que debemos salir de pobre. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. O el próximo día, no sé cuándo ya.
Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano en enex.es y a través de evox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.